Bueno, luego de haber hecho un repaso de todo lo que cubrimos del tema de espectro disperso, específicamente del tipo de secuencia directa, es decir, DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum, vamos a pasar ahora a recordar brevemente ese resumen y hacer algunos ejercicios. En primer lugar, la clave es entender cómo se logra expandir el espectro, en este caso usando una secuencia externa que le dimos el nombre de C y luego al codificarla en no retorno a cero polar la llamamos CDT, conociendo que los datos eran BDT. ¿Ok? Entonces la idea es entender que simplemente haciendo una multiplicación uno logra expandir el espectro y después posteriormente es que uno reconoce que eso tiene algún beneficio. La idea original de los sistemas de espectro disperso es proteger la información contra interferencia, aunque después se ha usado también en asignación de canales a través del reparto de códigos diferentes entre usuarios. Aprendimos cómo pasar eso por un sistema completo, es decir, transmisor, canal, que fue modelado simplemente con sumador de ruido térmico, y luego un receptor adecuado, que en el caso banda base, sencillamente, aparte de los filtros, lo que hacía falta era multiplicar por la secuencia CDT. Luego mostramos que si queríamos enviar eso al aire, teníamos que modular esa secuencia CDT por BDT en PRK, lo que nos dio algo que a nosotros nos parece bastante conocido, que es una modulación que cuando BDT por CDT es 1, se transmite un coseno de duración T símbolo, y cuando estamos haciendo el caso de BDT por CDT igual menos 1, transmitimos su polar, es decir, menos coseno. Aprendimos a determinar sus ocupaciones espectrales, sus anchos de banda prácticos, y eso nos llevó a definir los filtros que tiene el sistema de recepción. Luego de eso, fíjense que entendiendo que lo más importante para expandir el espectro es la secuencia, nos dimos nuestro tiempo para estudiar esas secuencias de manera detallada. Descubrimos que hay que cumplir ciertas condiciones de balance de la secuencia propiamente y de las cadenas de la secuencia, de forma de poder conseguir una autocorrelación que se parezca en cada periodo a la del ruido blanco, que es una delta en el origen. Entonces, tuvimos un ratico estudiando un caso particular de generadores de secuencia, específicamente los generadores de secuencias máximas, que tienen una cadena de registros de corrimiento o flip-flop con realimentaciones hacia la entrada. Y eso, manejado por un reloj de F-chip, va generando los chips de salida. ¿Ok? En este caso, los chips de CDT. Es importante destacar que dependiendo de la aplicación, puede que a uno no le interese buscar eso. Si yo voy a asignar a través quiero asignar dentro de una misma zona espectral el uso para diferentes usuarios, les asigno diferentes códigos, ¿verdad? Esos códigos tienen que tener una característica importante, es en la cross correlación. Eso no es tema de esto, pero se los comento como una curiosidad adicional. Finalmente, yo creo que tal vez lo más importante es cómo convencerlos de que eso sirve. Y para eso fue necesario determinar las relaciones señales de ruido en los puntos R y D y dividir la relación señal a ruido en el punto D entre la relación señal a ruido del punto R, y vimos que eso nos daba una relación entre los anchos de banda, que en el caso banda base resultó ser F chip entre F bit. Eso dice de qué tamaño es la dispersión. Y eso es lo que se llama G, la ganancia de procesamiento. Mientras G sea más grande, entonces tenemos más fortaleza frente a las interferencias. Justamente vimos el caso con ruido, vimos el caso con interferencia, y eso nos permitió comprender la definición del margen contra la interferencia. Entonces, eso resume lo que tenemos más o menos que manejar en los ejercicios. Vamos a empezar por un ejercicio que dice lo siguiente. Se tiene una secuencia pseudoaleatoria realizada con 8 registros de corrimiento
manejada con un clock de 1 MHz. Estamos hablando de un generador de registro de corrimiento que puede, ¿verdad?, generar una secuencia de longitud máxima. ¿Ok? Es decir, está bien hecho, está bien, sus condiciones iniciales y sus puntos de realimentación son los adecuados para que la secuencia tenga un periodo máximo. Y cuando me hablan del reloj que maneja esa cadena de registro, me están hablando de F-chip. ¿Ok? La pregunta es, ¿cada cuántos segundos se repite la misma? Lo primero que tenemos que entender es que se calcula el periodo de una manera muy sencilla, que es 2 a la 8, porque hay 8 registros menos uno, y eso me da una periodicidad de 255 chips. Pero normalmente el periodo se quiere en segundos. Entonces, como cada chip dura un tamaño T chip, simplemente multiplicamos 255 por T chip, ¿verdad? Siendo en este caso T chip el inverso de F chip. De manera que logramos un periodo de 255 microsegundos. Se dice que esta secuencia se usa en un sistema de SSS para dispersar un tren de datos, dígase BDT, de 10 bits por segundo. Dice, luego se modula en PRK. Determina el ancho de banda de la señal a la salida del modulador. Entonces nosotros lo vimos, aunque no lo profundizamos completo, si entendemos que si usted tiene una secuencia banda base, BDT por CDT, que tiene un ancho de banda de F chip, ¿verdad? Cuando usted module, lo que va a pasar es que eso se va a trasladar, ese sin cuadrado se va a trasladar alrededor de la frecuencia de portadora y nos va a dar F0 más F chip y F0 menos F chip. Es decir, que el ancho de banda es 2 F chip, que en este caso es igual a, ya lo habían definido desde el principio, que era 1 MHz, entonces el ancho de banda es de 2 MHz. Ahora nos enfrentamos a un diagrama completo y dice lo siguiente, el siguiente es un diagrama de un sistema de espectro disperso en banda base, en donde la señal dispersa BDT por CDT se pasa por un canal que la contamina con ruido blanco y luego llega al receptor mostrado. El receptor mostrado tiene filtros y tiene un multiplicador por CDT. La potencia de la señal en el punto R es 1 vatio. Eso lo sabemos porque BDT por CDT, ¿verdad? Es una secuencia no retorno a cero polar más menos 1. T-chip nos dicen que es 1 microsegundo. Determine el ancho de banda del primer filtro pasa abajo, explique por qué, y luego obtenga la relación señal a ruido en el punto R en función de ETA que nunca se da. Entonces fíjense que yo lo explicaba en la clase que este filtro no existiría si no existiera ruido. ¿Por qué? Básicamente tiene como misión en este receptor y en todos los receptores frenar o reducir la cantidad de ruido que ingresa al resto del receptor. En este caso, el ancho de banda tiene que ser capaz de dejar pasar de una manera satisfactoria el contenido espectral de BDT por CDT, que sabemos que tiene un sin cuadrado que corta en F-chip. Entonces, claramente, el ancho de banda de ese filtro va a ser efectivamente F-chip, estamos hablando en banda base. ¿Ok? Si esto fuera BDT por CDT por coseno, entonces el ancho de banda de este filtro, primero sería un filtro pasabanda, que estaría centrado en la frecuencia de portadora y tendría ancho de banda 2F-chip. Luego dice que obtengamos la relación señal a ruido aquí y es bastante fácil porque esto sabemos que tiene la señal tiene potencia 1, ya lo sabemos, lo dice directamente el enunciado. O sea que lo único que nos falta es calcular NR. El ruido blanco al ingresar al sistema es filtrado, por lo tanto, esa densidad espectral de eta medio se multiplica por el módulo de h al cuadrado. Nosotros hemos presupuesto sin filtros ideales, es decir, que son de corte abrupto, y ese corte ya dijimos que es F-chip, y ganancia unitaria. De tal manera que la densidad de salida sería eta medio por esto. Y terminamos integrando esa DEP hasta que obtenemos, ¿verdad? Que, digamos, el valor de la potencia NR, que sería eta medio por 2F chip. ¿Ok? Entonces, bueno, poniendo los pocos valores que tenemos, por ejemplo, F chip, la relación señal a ruido da 1 entre NR, que es este valor que está aquí. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar con
una comparación de sistemas de generación de secuencias máximas. ¿Ok? Se tienen dos generadores de secuencias máximas. Uno tiene 10 registros y T-chip es 1/5 MHz. Fíjense que allí yo lo puse así para que se viera claramente de una vez que F-chip es 5 MHz. El otro tiene 8 registros y T-chip es 1/8 MHz. O sea que F-chip en ese caso es 8 MHz. ¿Cuál garantiza más seguridad? Bueno, fíjense que lo hemos repetido ya, que mientras el periodo de la secuencia sea más largo, alguien que vaya a violar la información le va a costar mucho esperar muchos días hasta que descubra cuál es el periodo de la señal. Entonces, nos conviene el que tiene el periodo más largo y el periodo depende tanto de la cantidad de registros como del reloj. En el caso del sistema 1, que tiene 10 registros, el periodo sería 2 a la 10 menos 1. Como 2 a la 10 es muy grande, lo aproximé solamente, en vez de poner 2 a la 10 menos 1, puse 2 a la 10. Y eso lo tengo que multiplicar por el inverso de F-chip. F-chip en el caso 1 es de 5 MHz. Entonces estamos hablando de un periodo que resulta igual a este valor en segundos, aproximadamente 2 por 10 a la menos 4. Se hace lo mismo con el de 8 registros, también aquí 2 a la 8 menos 1 lo ponemos como 2 a la 8 y me queda 3.2 por 10 a la menos 5. Obviamente que en ese caso el sistema 1 es el mejor. Repito, fíjense que introduje la cantidad de registros y además introduje la F-chip. ¿Sí? La siguiente pregunta es, ¿cuál garantiza más calidad? Fíjense, quiero advertirles que yo, para evitar problemas, aunque la primera pregunta también revela calidad, cuando uno tiene un periodo más grande, el sistema es más seguro, yo separo eso de lo que es la calidad en cuanto a lo que se refiere a relaciones señales a ruido, simplemente para no confundirnos específicamente en los exámenes. Entonces, claramente sabemos que el que garantiza más calidad es el que tiene el valor de ganancia de procesamiento más grande, es decir, el valor de F-chip entre F-bit mayor. Como se supone, ¿verdad? Que estamos usando el mismo F-bit, que si no, no tendría sentido no dárnoslo para comparar, llegamos a la conclusión que el que tiene mayor ganancia es el que tiene el F-chip más grande, simplemente, que es el de 8 MHz. Ok, en este caso hacemos una comparación cambiando las modulaciones, ¿no? Y dice lo siguiente, en un sistema de SSS se utiliza un generador de 5 registros y un reloj de 4 MHz, que es F-chip. Se obtiene de esa manera una secuencia de longitud máxima. O sea, aunque si no nos preguntaran, sabemos que el periodo sería 2 a la 5 menos 1. La ganancia de procesamiento es 1000 cuando estamos trabajando en un sistema banda base codificado en no retorno a cero polar. ¿Okay? Si en vez de usar no retorno a cero polar se usara PRK, ¿sí? Decidiera yo cambiar el sistema simplemente multiplicando esa señal no retorno a cero polar por un coseno, ¿cómo se afectarían los siguientes elementos? El primero es la seguridad. Resulta que la seguridad no depende de la modulación, depende específicamente de lo que vimos hace un rato, de cómo es la secuencia y su periodo. ¿Okay? La segunda pregunta es cómo se afecta la probabilidad de error. Pues resulta que en este caso la probabilidad de error de no retorno a cero polar y de PRK son iguales, porque ambos son binarios polares. Y la probabilidad de error es Q de la raíz de 2e sobre eta. ¿Okay? Hay una siguiente pregunta que, que dice lo siguiente. ¿Qué pasaría si se cambian las conexiones de los registros? ¿Okay? Eso es importante porque le hice énfasis en que la secuencia es máxima si algunos de los flip-flops están fuera de cero, o sea que no están todos en reposo porque si no, no se genera nada, pero aquellos que tienen valores no pueden ser arbitrarios. Igual pasa con las conexiones de realimentación, no pueden ser cualquiera. Entonces se supone que si uno arbitrariamente cambia las conexiones de los registros, puede ocurrir rápidamente que se pierda esa máxima periodicidad. Entonces, en vez de ser, en el ejemplo que hicimos en clase, el periodo es 15, a lo mejor es 7. Eso afecta de inmediato la seguridad del sistema. ¿Okay?
Ahora bien, eh, vuelvo a insistir en que yo desligo lo que es la seguridad, que se le achaco estrictamente al periodo grande, de la ganancia de procesamiento, que también refleja calidad. En la medida que la ganancia de procesamiento es más grande, pues el sistema se portará mejor. El siguiente sistema dice que estamos usando un generador de 4 registros de corrimiento, o sea, Chief Register, para generar una M-sequence o secuencia de longitud máxima. Se transmite a 107 chips por segundo. Bueno, obviamente eso es F-chip. La pregunta es, determine el periodo de la secuencia en chips y en segundos. ¿Ok? En chip es muy fácil porque es 2 a la 4 menos 1, porque es 2 a la R, donde R es el número de registro menos 1. Y en segundos simplemente tenemos que poner el valor de T-chip, pero T-chip es el inverso de F-chip, por lo tanto es 1 sobre 107. Multiplicamos 15 por 1 sobre 107 y me da que el periodo es 0.142 segundos. En el siguiente problema se habla de un sistema pasabanda que, aunque no lo estudiamos en detalle, esto lo podemos entender. Sí les dije en la clase que la relación entre relaciones señales a ruido resultaba igual a 2G, o sea, a 2F chip entre F bit. Dice, de acuerdo a este criterio, dado que la relación entre relaciones señales a ruido tendría que ser más grande para tener más calidad, se pregunta específicamente o se compara específicamente 3 sistemas de transmisión: no retorno a cero polar, PRK y QPSK. ¿Cuál será el mejor y cuál será el peor? Entonces, fíjense que aquí, cuando pasamos de no retorno a cero polar a PRK, la situación mejoró. O sea que PRK es mejor que no retorno a cero polar. ¿Y qué pasa con QPSK? Bueno, resulta que QPSK reduce el ancho de banda que ya tenía PRK, que es 2F chip, lo reduciría a la mitad, o sea, F chip, o sea, el mismo ancho de banda de no retorno a cero. Por lo tanto, en cuanto a calidad, quedarían empatados QPSK y no retorno a cero polar. Luego vuelvo a preguntar para insistir si la modulación importa para la seguridad. Y pues no, uno muchas veces modula solamente para poder asignar canales y o para transmitir por el aire. ¿De acuerdo? Problema 7. En un sistema de SSS banda base no retorno a cero polar, la secuencia BDT es no retorno a cero polar de ancho de banda F-bit. Eso lo sabemos. Y en este ejercicio, la secuencia CDT también es no retorno a cero polar, como siempre, pero oigan, su ancho de banda es igual al de BDT. O sea que en vez de ser F-chip, es F-bit. O dicho de otra manera, F-chip es igual a F-bit. Lo cual es muy malo porque no hay dispersión. O sea, que hay muy poca dispersión. Cuando usted tiene y hace la convolución, ¿verdad? Para obtener la ocupación, resulta que efectivamente el ancho de banda crece, pero no mucho, ¿no? Porque usted termina multiplicando BDT por CDT y uno termina convolucionando las DEPs. Entonces, tomando los lóbulos principales, como cada uno cortaba el lóbulo principal en F bit, el ancho de banda completo, o sea, el de la secuencia expandida, va a ser 2 F bit, lo cual es muy poquito. De hecho, si usted divide, se calcula la ganancia, le da 2 F bit entre F bit. Eso es malísimo. ¿Ok? Entonces, fíjense que después preguntan que si la secuencia CDT es óptima. Bueno, obviamente no, porque la idea de un sistema de espectro disperso es dispersar, es ampliar mucho el ancho de banda y no tiene sentido que CDT tenga exactamente el mismo ancho de banda que la data. ¿Ok? Se tiene un generador, oye, recuerdo que este ejercicio este, les causó mucha conmoción, ¿no? Creo que fue la última vez que di clase presencial en la UCAP, por cierto, acabo de darme cuenta. Yo me vine, o sea, este fue el último cuatrimestre, ese examen fue en enero del 2018 y yo me fui de Venezuela en julio. Bueno, se tiene un generador de secuencias máximas de R registros manejados por un reloj que tiene una tasa o F-chip de 1.1375. O sea, estos son decimales. Esos números son horribles para que para que la respuesta les dé un número decente.
Miren lo que dice ahora. Un intruso ha esperado 1 hora para que ocurra el primer periodo de la secuencia máxima. O sea, ese es el periodo en segundo, pero me lo dan en horas. Entonces, claramente tengo que pasar las horas a segundos para poder trabajar adecuadamente. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo que hago por aquí es que este es el periodo en chips, que no sé cuánto vale porque R me lo están pidiendo. Conozco este chip, que vale el inverso de esto que está aquí, y eso me dicen que es igual a 1 hora, que es cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Es decir, que igualo a 3600 este lado izquierdo. Ok, eso es todo para despejar R. Entonces despejo, paso este chip para acá, que es igual a multiplicar del lado derecho por este chip. Entonces me queda eso igual a 4000 cuando multiplico 3600 por 1.1375 me da 4095. Y la idea de eso era que el valor de R les diera un número entero razonable. Es un valor razonable del tamaño de los registros de corrimiento. Bueno, esto causó conmoción, muy poca gente lo hizo. Este es un examen de la Simón Bolívar del 2004. En un sistema de SSS, la secuencia PN tiene un periodo igual a 1023 de chip. Si la depth de la secuencia PN es un sin cuadrado cuyo lóbulo principal corta en 10 MHz, o sea, son formas escondidas de darme datos. Porque fíjense que al decirme que el periodo es 1023 de chip, ya yo sé que esto es igual a 2 a la R menos 1. Por lo tanto, bueno, aquí lo llamaba yo N en vez de R. Por lo tanto, el número de registros es igual a 10. Eso es un dato que está como medio oculto. Por otro lado, al decirme que la depth, ¿verdad? Esto es una secuencia de banda base corta en 10 megas, ya yo sé que eso es F-chip, porque teóricamente ese es el valor del ancho de banda práctico de esa secuencia BDT por CDT. Entonces dice, determine el tamaño del registro de corrimiento que sería necesario para generar esa secuencia. Como le dije ya, me están diciendo que esto es 1023, de tal manera que ya yo sé que esto vale 10. 2 a la 10 es 1024, le resto 1 y me da 1023. Y la siguiente pregunta es, determina el periodo de esa secuencia en segundos. Entonces, claro, ya yo sé que se repite cada 1023 chips. Lo que me falta es, digamos, eh, multiplicar eso por T chip. Entonces me dan F chip, que es 10 MHz, ya eso lo discutimos, y el inverso de eso es T chip. Entonces lo que tengo que hacer es 1023 multiplicado por T chip, que es lo mismo que dividir entre F chip. Muy bien. En un sistema de SSS se tiene un generador de secuencias máximas de 5 registros. La secuencia se repite cada microsegundo, o sea, cada un microsegundo. La ganancia de procesamiento es de 20 dB. Determine la velocidad a la que el usuario final recibirá los datos y diga si, con lo que se sabe de este sistema, este le parece seguro. Bueno, un poco más de lo mismo, solo que aquí vamos a trabajar un poquito con la ganancia de procesamiento. La ganancia de procesamiento en dB es 10 log de F chip entre F bit. ¿Ok? Entonces, fíjense que el primer dato que me dan es el periodo de la secuencia, que es un microsegundo. Pero eso tiene que ser igual a 2 a la 5 menos 1, que es el periodo en chips, multiplicado por T chip. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde yo saco eso? Bueno, fíjense que me están pidiendo que yo determine la velocidad a la que el usuario recibe los datos. Pongan atención. La velocidad a la que se transmiten los datos, originalmente, antes de usar espectro disperso, se llama F-bit. ¿Ok? Luego, esa data se multiplica por CDT y ahora el ancho de banda es F-chip. La ganancia es 10 log de F-chip entre F-bit. Fíjense, por cierto que les comento que también puedo decir que es igual a 10 log de T-bit entre T-chip, porque F-chip es 1 sobre T-chip y F-bit es 1 sobre T-bit. Entonces, recuerden eso que a veces lo uso. O sea, digamos, usar la ganancia para relacionar no en frecuencia, sino en tiempo. Bueno, lo cierto es que yo aquí este, puedo despejar esta relación, ¿verdad? Porque es lo que les acabo de decir, si 10 log de una cosa da 20, es porque esa cosa da 100.
Entonces eso implica que FC es 100 veces F bit. Con lo cual T chip, que es el inverso, es T bit sobre 100. O sea, las relaciones son inversas. Entonces eso lo que hago es meter en esta primera ecuación, sustituyo en vez de T chip, pongo T bit entre 100 para despejarlo. Y de aquí, ¿verdad? Termino despejando T bit y me da que F bit, que es lo que me están pidiendo, que es el inverso de T chip, me da 310 kilobits por segundo. Luego me preguntan si me parece seguro este sistema. Yo veo que en segundos el periodo de repetición, porque me lo dan como dato, es un microsegundo. Eso parece ser un tiempo muy corto si alguien tiene la paciencia de tratar de obtener mi secuencia CDT, comenzando por conocer su periodo. Entonces, francamente, parece bastante pequeño, ¿no? En un microsegundo, haciendo pruebas en un microsegundo ya podía detectar el periodo. Se tiene un sistema DSSS no retorno a cero polar banda base con ganancia de procesamiento 10 dB. Se usa un generador de secuencias máximas de 10 registros para generar CDT. ¿Cuántos periodos de la secuencia máxima caben en Tbit segundo? Porque uno puede pensar, ¿verdad?, que eso es obligado que sea un valor determinado. Pues no. Es decir, entonces el periodo de la secuencia en segundos ya sabemos que es 2 a la R-1 por T chip. Queremos saber cuántos caben en Tbit, cuántos periodos, tenemos que dividir Tbit entre esto. O sea, esto es un espacio de tiempo. Y yo quiero ver si esto es Tbit, cuántas veces cabe eso aquí. Entonces lo divido. Y fíjense que aquí me queda lo que les decía hace un rato. Me queda Tbit entre Tchip. Tbit entre Tchip es la ganancia lineal. Pero la ganancia de procesamiento de 10 dB, que es 10 log de F chip entre F bit o 10 log de T bit entre T chip, ¿verdad?, es 10. Entonces terminamos dividiendo 10 entre este valor. Y eso es lo que estamos buscando. Observen que este número ni siquiera llega a 1, o sea, es menor que 1. Entonces la respuesta es que ni siquiera cabe un periodo, que es lo que están preguntando. ¿Cuántos periodos de la secuencia máxima caben en T bit? O sea, caben en un bit. No cabe ni siquiera un periodo. Bueno, muy bien. En un sistema de SSS, la secuencia máxima es generada con un circuito de 10 registros cuyo reloj es 100 kHz, F-chip. Supongan que un intruso en el canal necesita que transcurran 4 periodos de la secuencia para descubrirla y poder robar los datos. Esto lo logra cuando el usuario ha recibido 2 bits. ¿Ok? En otras palabras, 4 periodos de la secuencia, ¿verdad?, es igual a 2 bits. Entonces eso es lo que hago aquí abajo. Determino el periodo de la secuencia en función de este chip, lo multiplico por 4 y lo igualo a 2 bits. Y de allí puedo determinar la ganancia de procesamiento porque simplemente buscando T-bit entre T-chip, que es lo mismo que F-chip entre F-bit, que es lo mismo que G. Y el resultado da 2046, lo cual es bastante bueno. ¿Okay? Un valor de ganancia de 2046 lineal es bastante bueno. Se pueden usar valores entre 10 y 100 dB. Este valor es alto porque las relaciones sean las ruido mejorarán. Aquí, el de arriba es un caso modulado. Vamos a obviarlo porque no voy a poner nada, aunque podemos hacerlo, pero en general vamos a obviarlo porque todo lo que vamos a hacer es banda base en el examen. Se tiene un sistema de SSS, no retorno a cero polar banda base, con ganancia de procesamiento igual a 20 dB. Se espera que el usuario reciba 10.000 bits por segundo. Esto es igual a F bit. Dibuje la DEP de la señal de SSS que va al canal y determine numéricamente el mínimo ancho de banda que debe tener el canal para poder transmitir esta señal sin problema. Fíjense que me están dando F bit, ¿verdad?, y me están dando G, y saben que eso me da la relación. Claramente, otra vez, estamos trabajando con 20 dB, que es una relación de 100 a 1. Por lo tanto, F chip es igual a 100 F bit, pero F bit es 10.000. Por lo tanto, 100 por 10.000 es igual a 1 megachip por segundo. Como la DEP
de BDT por CDT es un sin cuadrado que corta en F-chip, ya sabemos entonces cuál es el ancho de banda. El ancho de banda que requiere el canal tiene que ser al menos de 1 MHz. Y si me preguntan en el receptor qué ancho debe tener ese primer filtro, y debe tener exactamente ese valor, ¿de acuerdo? Para que deje pasar satisfactoriamente la secuencia BDT por CDT y al mismo tiempo reduzca el ruido, ¿de acuerdo? Bueno, con esto creo que terminamos. Sí, lo que hice fue, perdón, pues este está repetido. Ok, con esto entonces terminamos los ejercicios y lo que me queda es que les voy a ofrecer un video sobre el simulador. ¿De acuerdo?